Hoy en Huerto Mexicano aprenderemos a tratar los hongos de los bulbos de tulipanes y jacintos. Pero primero vamos a identificar cuando la planta está dañada, incluso sin ver el bulbo. Cuando adquirimos una planta, muchas veces ya viene enferma, así que esta es la manera de identificar que tiene hongo en el bulbo. Cuando está dañado o tiene hongo, la flor del tulipán va a ser menos vigorosa. La flor del tulipán debe de ser vigorosa, es decir, que no se vea que se está marchitando, porque incluso si se estuviese marchitando, primero tendría que abrir en pleno, es decir, que no esté con su forma habitual, sino que esté la flor completamente abierta y entonces es cuando se marchita. También podemos ver el cambio de coloración en las hojas, que tienden a ser un tanto amarillentas o rojizas. Ahí nos damos cuenta de que tienen hongo, como en el ejemplo que les estoy mostrando. Un consejo adicional es que al momento de adquirir nuestros tulipanes seamos selectivos, porque muchas veces ya vienen dañados. No vamos a ver en ese momento que si el bulbo tiene hongo o no, pero lo podemos notar en sus hojas. Pero si ya hemos adquirido una planta con hongo, esta es la manera de tratarla. Y como paso número 1, vamos a retirar la tierra de nuestros bulbos. Si te gustan las plantas de bulbos, quédate hasta el final del video porque les dejaré una lista de reproducción en donde podrán ver los principales cuidados de varias de ellas. Como paso número 2, vamos a tratar de retirar ese hongo. Si al hacer este proceso hemos descubierto hongo en nuestros bulbos, veamos cómo resolverlo. Primero vamos a retirar todo aquello que esté podrido. Vamos a quitar capa por capa hasta llegar al fondo, donde ya no veamos que hay podredumbre. Y una vez que lo hayamos conseguido, por ejemplo, aquí les muestro este bulbo que está dañado y podemos ver el hongo, incluso se ve gris, y posteriormente vemos la coloración en color marrón. Incluso hay manchas en color cafecito alrededor. Esto es una señal de que está infectada nuestra planta. Las manchas en color marrón por lo general son un indicativo de hongo. Es importante que al limpiar los bulbos tengamos cuidado del manejo de este hongo para que no se propague a otras plantas. Algo que debemos saber es que cuando el bulbo madre está infectado, es muy probable que los bulbos hijos o los más pequeños que están alrededor también lo estén, por lo que muchas veces será un tanto difícil salvarlos. Sabremos que nuestro bulbo no tiene salvación cuando este se ha tornado flácido. Su coloración va a ser amarilla y al tocarlo vamos a sentirlo aguadito. Nuestro tercer paso es darle limpieza a nuestro bulbo y esto lo vamos a hacer con abundante agua. Paso número 4. Vamos a secar perfectamente bien el bulbo o incluso lo vamos a dejar un par de horas en el sol. Finalmente, el paso número 5 es agregar un poco de canela en polvo en el bulbo. Secamos muy bien nuestro bulbo, que no tenga humedad, y agregamos canela en polvo. La canela en polvo va a neutralizar los posibles hongos que hayan quedado en nuestros bulbos. Y es por esta misma razón que al momento de conservar los bulbos del tulipán, por ejemplo, que agregamos un poco de canela en polvo para evitar que se formen hongos y que así no se pudran durante el periodo que lo tenemos en refrigeración. En este bulbo de tulipán podemos ver incluso cómo se ha generado un hongo en color gris. Y ahora veamos cómo se ve el hongo en un bulbo de jacinto. Si vemos que nuestro jacinto está dañado, como en este caso que podemos ver que se está pudriendo, vamos a aprovechar para retirar las capas exteriores y pelamos. Retiramos todo aquello que veamos que se está pudriendo. Y no importa que lo dejemos de esta manera en donde se ve el bulbo blanco, porque después, conforme va pasando el tiempo, se va a ir secando la capa exterior.
cuando descubrimos algún hongo en nuestros bulbos, es importante que ese bulbo se mantenga aislado. Es decir, que vamos a colocar ese bulbo ya sea en una maceta con tierra o en un jarrón con agua, alejado de otros bulbos para evitar contaminación. Les recuerdo que la floración de estas plantas son anuales, que deben de tener un periodo de reposo, por lo que si quieren aprender a conservar los bulbos, también hay información y un video específico en este canal para que logren hacerlo. Espero que te haya gustado y sobre todo sido de utilidad este video. No olvides suscribirte en este circulito de aquí si aún no lo has hecho y checa esta lista de reproducción en donde encontrarás más plantas con bulbos. Hasta la próxima semana.